Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí en nuestro podcast llamado Conciencia Tech y que lo pueden ver a través de nuestra página de Facebook que se llama Conciencia Tech y también lo pueden escuchar a través de Spotify como Conciencia Tech y a través de mi canal de YouTube que señalo aquí arriba, @elprofecoach Crescante. Y hoy estoy muy contento porque tengo una invitada. Hoy tenemos una colaboración desde Cuernavaca, Morelos, y estamos muy contentos por ello. Y estoy hoy con Nidia Murillo. Ella es ingeniera industrial de profesión, con 2 maestrías y estudiando el doctorado, ¿verdad? Pero no es lo más relevante eso, sino lo más relevante es que está inmersa con el contacto con estudiantes de preparatoria. Y cuando hablamos de estar en contacto con estudiantes de preparatoria, lo que estoy diciendo es que está en contacto con los seres humanos y el tema que le gusta y que con el cual está abordando su investigación en el doctorado es la autocompasión. Y primero que nada te saludo y después te pregunto, o sea, ¿cómo visualizas tú qué es la autocompasión? Buenos días, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo feliz, enamorada de estos temas. Bueno, la autocompasión para mí es este diálogo que tú tienes día a día contigo y con todo lo que te pasa, con todo lo que sientes. Todos sabemos que el peor juez hacia nosotros mismos, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, en el momento en que yo tuve el contacto con la investigación de la doctora Cristina Neff, pues, que es lo más actual. Finalmente es un tema antiguo, pues me encantó porque al final hacer conciencia de cómo te hablas, justo, es un descubrimiento que te cambia el día a día, ¿no? Ya tuve la oportunidad de escuchar uno de tus cápsulas que justo hablas de este tema, como toda esta carga que tú puedes tener en las cosas que te pasan, el autodiálogo, si no lo haces consciente, o te sube los ánimos o te pone en el piso. Y fíjate que cuando hablamos de estos temas y te dicen, no, pues es que lo primero que tienes que hacer es autoconocerte, es generar conciencia y todo el mundo te lo generaliza tan fácilmente que es, no, pues sí está bien fácil, pero a ver, nadie te da el paso o el decir, a ver, así empiezas con este tipo de autocompasión o con este tipo de autoconciencia o este tipo de autoconocerte, o sea, normalmente vivimos en el automático, nuestra rutina diaria, estudiar, levantarme, comer, desayunar, ir a la escuela, hacer tareas, hacer mis actividades, regresar, etcétera. Hablo de un estudiante, pero también de una persona mayor. ¿Cómo me detengo primeramente? Claro, bueno, yo justo en prepa, lo que yo les comento a los alumnos es que lo más importante es que te conozcas. ¿Cómo vamos a empezar con este autoconocimiento? Preguntándonos, ¿no? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Entonces, es que me gusta el rock and roll o me gusta el metal. Ok, pero ¿por qué? Y entonces hay una técnica muy linda de los 5 porqués. Entonces, a ver, ¿por qué me gusta el rock and roll? Pues es que me gusta la tonadita. ¿Pero por qué te gusta la tonadita? Pues es que me recuerda a mi papá cuando lo escuchaba con él. Ok, pero ¿por qué? Porque era cuando me sentía muy protegido. Entonces, cuando vas desembrañando, así como el queso Oaxaca, ¿no? Eh, es justo cuando dices, bueno, es que en realidad me gusta, pues porque es una relación con mi papá, o me gusta, ¿no? Y también porque no te gusta lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces, con esas pequeñas preguntas, hay un filósofo que no recuerdo su nombre, que él decía, lo importante no son a veces las respuestas, sino las preguntas que te haces. Y pocas veces nos empezamos a preguntar em, tantas preguntas básicas, ¿no? Como que siempre que ¿quién soy? ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, pero primero, ¿por qué? ¿Por qué hoy me peiné así? ¿Por qué hoy me vestí así? Entonces, hacer esos saltos que, como bien dices, andamos en el automático y ya no nos damos el tiempo
de reflexionar. O sea, en la antigüedad nuestros ancestros griegos pues se tiraban debajo de un árbol y era un tiempo de filosofar y la gente lo veía bien. Hoy te ven ahí y, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué estás perdiendo el tiempo? Y a ver, ándale, muévete. No, es súper valioso estas pausas, que ya ahora hay mucha moda del mindfulness y demás, pero el hacer el tiempo de, a ver, pero ¿por qué? Yo muchas veces cuando apenas tuve la oportunidad de ir a un congreso en México que se llama Habla acerca de educación, y entonces observaba a la gente y decía, a todos estos nos gusta la educación, por eso estamos aquí, pero desde ver los semblantes de la gente, a ver, ¿qué estará cargando esas personas? ¿Por qué está aquí? ¿Qué le preocupa? O sea, a veces no nos damos esos espacios para tener ese diálogo contigo. Y yo creo que para mí en la prepa, que me encanta la prepa, es cuando debemos de comenzar con esas palabras. Y ya, ¿viste cómo me encanta el tema? Que me voy. No, no te preocupes, al contrario, te escucho y no te corto porque me gusta al final extractar algunas ideas y algunos puntos donde me sale algunas preguntas y, y naturalmente cuando me estás hablando de esto, es algo que viene desde, por lo menos yo que soy generación X, tengo casi 50 años, pues que no te educaban a esa formación de conexión contigo ni siquiera yo como hombre heterosexual, cisgénero, me conectaban con mis emociones. Por el contrario, o sea, abuelos, papás, no llores porque eres hombre, no esto, no, los hombres son más valientes, tienen coraje, no expresan sus emociones. O sea, son creencias arraigadas con las cuales vas creciendo, ¿no? Y realmente en la educación formal tampoco había momentos de empezar a trabajar con nosotros emocionalmente ni con nuestra conexión interior. Esto, como dices, ha venido en las últimas no más de 2 décadas, yo creo, que se está iniciando con esta, decir, oye, la parte emocional es muy importante y el que tú internamente te preguntes por qué estás emocionalmente como estás es súper valioso y importante. Ya por eso los chips de los chavos que tienes tú, que de alguna manera ya traen otras dinámicas de su primaria, de su kinder, de su secundaria, donde en algunos lados ya empieza a ver que el mindfulness, que el centramiento, que la autocompasión, que el cuidado de las emociones, empieza a haber otra forma de ver las cosas. Sí, sí, totalmente. Ya la educación hoy está empezando a tomar esos temas porque además ya hay mucha información que lo respalda científicamente. O sea, antes decíamos que era bueno porque nos sentíamos diferentes o porque pues tú veías el cambio en la actitud de las personas, pero pues hoy en día ya los instrumentos tecnológicos pueden ver cómo el cerebro cambia. Por ejemplo, hay una investigación muy, muy interesante de los monjes cuando están meditando, pues les revisan el cerebro y entonces ahí se ve qué está sucediendo, ¿no? O sea, ya no es una suposición, ya hay una validación científica de cómo todas estas nuevas estrategias te ayudan. Y volviendo al autoconocimiento, para nosotros en la prepa es súper importante que el alumno se comience a conocer porque además es cuando vas a tomar decisiones que de repente las tomas por cosas externas. Yo siempre les comparto a mis alumnos que yo soy ingeniera y soy una feliz ingeniera, pero en su momento soy ingeniera porque mi papá es ingeniero civil. Entonces yo sentía, como soy la mayor de familia michoacana, todo esto que tú compartes, o sea, yo sentía que si no era ingeniera, pues mi papá no se iba a sentir igual de orgulloso que si yo fuera una licenciada, que quién sabe cómo me hubiera ido, ¿no? Entonces, hasta que hicimos todo este tipo de prácticas, dije, claro, o sea, traigo una carga de la mayor, que mi papá siempre quiso un hombre y no lo tuvimos, pues somos puras mujeres en casa. Y entonces como que era esa historia emocional que me hizo tomar decisiones. Soy una feliz ingeniera, me fue muy bien en mi carrera, la disfruté,
Sin embargo, hoy en día me doy cuenta de por qué tomé esas decisiones. Entonces yo les digo a los chicos, a ver, ráscale un poquito más a por qué. A lo mejor te tardas en la respuesta, pero ya el hecho de preguntarte es súper valioso los caminos que vas a empezar a recorrer. Y luego, ya para conforme van avanzando, también les comento mucho, ¿te conoces? También en el reflejo del otro, o sea, con estas personas que te llaman la atención, con estas personas con las que convives, también te conoces, ¿no? Por ejemplo, ahorita que yo te escuchaba, yo decía, pero claro que me cae bien, si es ingeniero, si todo lo que he estudiado, entonces como que esas cosas, pues porque a mí me gusta, ¿no? O sea, me gusta todos estos temas, pero ya lo trabajé, o sea, ya me queda claro como con qué voy a hacer match de mi historia. Y a veces los chicos no se ponen a pensar con qué personas me pongo nervioso, con qué personas rechazo, por qué lo rechazas, dónde está esa historia, esa información que tiene tu cerebro guardado, y que por eso reaccionas como reaccionas. Entonces, el autoconocimiento es básico para tomar decisiones con esa información que tienes en ese momento. Tampoco es que vas a tomar las mejores o las peores, pero con esa información, lo más reflexionada posible, pues es muy probable que tus decisiones sean mejores. Y esto es fundamental, ¿no? Al final de cuentas, cuando nosotros elegimos, pues elegimos algo en particular y no podemos decir que va a ser malo o va a ser bueno, no lo podemos juzgar, ni siquiera en un momento atrás cuando decidimos como tú estudiar ingeniería industrial, yo ingeniería mecánica, y que a lo mejor había otros caminos que te hacían dudar. Y en ese momento fue la mejor elección. Al final el camino yo he estado leyendo un libro que se llama El Elemento y dice que la Sí. vida es flexible y que la vida pues no es un solo camino, sino que vas moviéndote de acuerdo a este propósito y sentido de vida cuando te lo vas preguntando. Y retomando esta parte de la autocompasión, ¿cómo a través de la autocompasión podemos mejorar nuestro enfoque y nuestro rendimiento en el ámbito académico, ¿no? Que, por ejemplo, en tu caso, los muchachos podrían experimentar a lo mejor un bajo rendimiento académico, igual aquí en ingeniería, en el primer año, en el segundo año, puede ser que empiecen con notas bajas. ¿Cómo este enfoque en autocompasión nos puede ayudar a cambiar ese chip de que estamos saliendo mal, de que no somos buenos para esto? O sea, toda esa historia que nos podemos contar internamente, cualquier persona o muchacho o muchacha que esté en este sentido. Sí, claro. Bueno, es muy importante que primero este vocablo eh, en algún momento fue muy abrazado por toda la comunidad hindú y de repente, pues como que cuando llega a los católicos cristianos, pareciera que la autocompasión es, ay, pobrecito, ay, ¿no? O sea, como un apapacho pues mal enfocado, ¿no? Porque entonces la persona podría quedarse en ese nivel y no avanzar. Hoy en día ya hay mucha más información y te digo, yo con la doctora Christine Neff, que me encanta su investigación, habla mucho acerca de, a ver, la autocompasión es tu diálogo, ¿no? Entonces, ahora, con este diálogo, ¿cómo vas a avanzar? Y hay un profesor que se llama Valentín, ay, se me olvidó su apellido, tiene muchos cursos acerca justo de cómo la autocompasión va hacia tu diálogo, pero fomentando tu evolución y tu crecimiento. Entonces, hoy me equivoqué, ¿no? Hoy me fue muy mal en calificaciones. Ok, el hecho de que yo satanice, me crucifique, no me va a ayudar a ser mejor, sino que más bien es, a ver, calma, ¿qué pasó, Nidia? Ah, pues es que no estudié lo suficiente, es que no le entendí cuántas asesorías fui, eh, cómo estoy abordando el tema en el examen, o sea, como hacer este tipo de cuestionamientos, tratar de ser lo más frío y una vez que tengo esa información, entonces ya me puedo apapachar, a ver, calma, calma, pues es que sí estuvo cañón, pero a ver, ¿qué vas a hacer diferente? Pero si es un apapacho,
de sí podemos, estamos juntos en esto, venga Nidia, vamos hacia adelante, y ya en cuestiones mucho más complejas, pues esta humanidad compartida, a ver, a mucha gente le pasa, tranquila, ¿no? O sea, no eres la primera, última, ni que le está pasando esto. Entonces, también darnos cuenta que somos seres humanos y que nos vamos a equivocar, como bien tú lo dices en tus cápsulas, y que va a ser una ayuda para nuestro aprendizaje. Ah, claro, pues es que un día antes del examen no puedo hacer esto y esto que lo hice, entonces ya voy a aprender y no me vuelve a suceder. Entonces, sí tenemos que tener estos momentos reflexivos muy puntuales, pero además tenemos que darnos cuenta cómo nos hablamos. A veces no hacemos pues ese alto, y como bien dices, con la mecánica del día a día, a veces hasta el me pego y, ay, me dijo, y me insulto. Ay, ni de esto. Esos pequeños diálogos chiquitos sí nos están afectando todo el tiempo, porque a lo mejor con una situación más grande, pues trato de apapacharme, pero si en todo el momento, ay, te equivocaste de esto, ay, entonces me estoy agrediendo, aunque sea un momento complicado y ahí me hable bien, ya traigo una carga que mi cuerpo está absorbiendo de mensajes negativos. Entonces, sí son varios procesos que nosotros tenemos que ir abrazando y tener una disciplina. O sea, en la mañana que me digo, a mediodía, en qué momento, y luego lo tengo que repetir. Ahorita hay eh, pues es un juego, pero es más allá de un juego, que es el juego de la paz, que no sé si lo has escuchado, de David, ay, soy muy mala para los apellidos, pero te lo voy No, a pasar. Ese juego de la paz es internacional. Y entonces él te da todas las herramientas para que tú te hagas metas acerca de la paz, de lo que tú quieras. Y entonces él dice, este juego solo funciona si tú tienes la disciplina de que todo el tiempo te estás acordando del compromiso que hiciste. O sea, no va a funcionar si lo haces una vez a la semana. Es todo el tiempo, todo el tiempo. Y la autocompasión es lo mismo. O sea, si yo solamente me voy a hablar bonito cuando es una tragedia, no va a funcionar. Tiene que ser algo que desde que te levantas, cuando te tropiezas, cuando te das cuenta que algo no sucedió como que querías, ahí tiene que venir la autocompasión, pero pues solamente siendo un hábito lo vas a poder realmente disfrutar. sí, o sea, practicando esta parte de a la autocompasión, que como dices, sí es darme un apapacho en el sentido de que soy ser humano y que pues la puedo regar, que los resultados no van a salir como quiero, que puedo accionar inclusive inconscientemente perjudicando lo que tenía que haber hecho, como por ejemplo les sucede a los muchachos, tienen una fiesta y tienen examen y eligen irse a la fiesta, ¿por qué? Pues porque son jóvenes, ¿no? ¿Y qué pasa? Ah, bueno, vamos al proceso reflexivo de, oye, no estuvo mal que fueras a la fiesta, pero si había un examen en sentido estricto, ¿cuál es tu responsabilidad con respecto a ese examen? Entonces, no me apapacho, ay, pobrecito de mí, decidí ir a la fiesta y no estudiar, pero sí digo, bueno, soy ser humano y a veces puedo tomar decisiones en el momento por el entusiasmo, por la ilusión, y que no me dan al resultado que yo ubico. Y entonces, sí, a partir de ahí puedo decir, dejo de ser víctima de mis elecciones incorrectas, podríamos llamarlo de alguna manera, y hago consciente que esa vez no debí de haber ido a la fiesta, que va a haber muchas otras fiestas más a las que pueda ir, pero cuando tengo un examen, pues no puedo ir a la fiesta en ese mismo día, porque ni descanso bien, a lo mejor ni me preparé con tiempo de anticipación para prever que a lo mejor ya me puedo ir a la fiesta porque ya estudié, pero de todas maneras voy a llegar cansado o con bajo rendimiento, ¿no? Entonces, toda elección tiene una consecuencia y a partir de ahí creo que podemos iniciar con este diálogo de autocompasión, ¿no? Y regresa el tema del autoconocimiento. Ok, ¿por qué fuiste a la fiesta? Ah, pues es que no quería quedar mal con mis amigos. O me quería divertir. Ok, pero ¿por qué te querías divertir?
Y a lo mejor descubrimos que estamos siendo presionados por una imagen social. Y entonces ahí ya los aprendizajes son mucho más extensos. Entonces te das cuenta que, bueno, pues es que sí, me sentí presionado porque no quiero que digan, ay, eres un, como, bueno, en mis tiempos que son nuestros tiempos, que somos de la misma edad, eh, soy un matadito, ¿no? Entonces, no quería yo esa imagen. Bueno, pero ¿por qué no la quieres, no? O sea, también estos extremos que se ha vivido, la humanidad lo ha definido así, no sé por qué, de los extremos blancos o negros. Y somos muchos colores y somos muchas tonalidades, entonces a ver, no importa, no importa, no está bien, no está mal, simplemente conócete y con lo que tú crees, hacia allá camina, pero sí creo que yo en algún momento di una clase de mercadotecnia y es impresionante cómo la mercadotecnia hacia el adolescente lo que hace es como estandarizar, ¿no? Entonces, todos los chicos adolescentes les gustan las mismas playeras, los mismos pantalones, los mismos tenis. Pero cuando tú empiezas a definir al ser humano, no es la misma playera, no es el mismo tenis, no. Pero la mercadotecnia hace creer que eso es lo que todos debemos de ser. Entonces, por eso creo que es un poquito más complejo cuando ellos, pues, se dan cuenta que somos todos de muchas tonalidades. Nos pasan estos momentos en los cuales ya empezamos a darnos cuenta de nuestro juez interno o la autocrítica que vamos haciendo y empezamos a buscar otro camino, ¿no? El cerebro, pues va a estar acostumbrado. Si me hablo a todo el tiempo así, es como si paso por la misma vereda todo el tiempo, ya sé que el pasto de esa vereda todo el tiempo, entonces ya el cerebro se la sabe que es por ahí, ¿verdad? Pero el generar otra vereda, pues es cortar la hierba, empezar a aplanar el pasto y empezar a resecarlo para que el cerebro empiece, en lugar de actuar por este lado, ahora puedo actuar por este lado o por este otro lado. Porque es importante cambiar la autocrítica por autocompasión al momento que enfrentamos desafíos académicos o de vida. Claro, y darnos cuenta, justo lo que comentas, nuestro cerebro está diseñado para ser eficiente, para que la energía se guarde. Entonces, por supuesto que este camino que ya recorrimos, hasta químicamente hablando, el cerebro va a decir, a ver, como por qué me voy a ir a hacer una vereda nueva, si ya tengo esta hecha y ya la tengo trazada y ya me la sé. Entonces, sí, el proceso es muy complejo químicamente, mentalmente. Entonces, sí tenemos que hacer estas pautas, porque además hay toda una investigación acerca de cómo tu cuerpo absorbe estos mensajes que tú le das y todo lo guarda. El cuerpo no perdona, no olvida. Y si yo lo traté mal, digo, y hasta ya vienen temas de si no duermes bien, si no te alimentas bien, etcétera. Pero hablando solo de la emocionalidad, si yo me tuve este juicio tan fuerte, lo traigo cargando en el cuerpo. O sea, si nos vamos a la parte, por ejemplo, de la acupuntura, ellos se pueden dar cuenta si el juicio fue tan fuerte, pues a veces lo traes cargando aquí cuando estamos en el estrés, en el estómago y la gastritis. A mí me admira mis alumnos de preparatoria ya con gastritis crónicas fuertes por esta exigencia que también viene de lo que ellos están diciendo, ¿no? Entonces, no solamente es el ánimo, la actitud, ya vienen cosas fisiológicas, anatómicas, que te está reclamando tu cuerpo de, a ver, no seas así, no me trates así, ¿no? Creo que, como tú lo dices, o sea, no solo no me trates así, sino a veces los mismos padres, y lo hablo por mí, que yo soy papá y mi esposa, que de repente buscamos que los niños estén llenos de actividades, ¿no? Y se van de la escuela, se van, comen y de comer hacen un poco de tareas y les dejan tareas en sus escuelas. Y si no, vámonos al piano, vámonos al inglés, vámonos al fútbol, vámonos al básquetbol, vamos a la natación, vamos a esto.
y los llenamos de tanto acelere que creo que generamos una autopresión en los chicos de estar y hace cosas, y eso genera muchas veces estos momentos de estrés, como dices, de la gastritis y de crisis de estrés muy fuertes, con colitis inclusive, que también aquí en la universidad lo presentan, y dices, bueno, ¿en qué momento los enseñamos a parar y a disfrutar? Que, es, que son muy pocas las ocasiones. Bueno, y además, nosotros hasta culturalmente, eh, la exigencia, o sea, en el TikTok, en el Instagram, no se ve, no se ve bien que fracases, no se ve bien que te canses, sino más allá se ve solo una imagen de triunfo. Yo cuando estoy con los chicos de sexto semestre que ya se nos van a graduar, el principal temor que ellos tienen al decidir su carrera es equivocarse y fracasar. Cuando tú y yo sabemos que tú estudias una carrera y a la larga del tiempo, pues te dedicas a veces a otra cosa, porque en realidad en el momento en que decidiste la carrera, yo que soy ingeniero industrial, yo viví enamorada de toda la parte de calidad. Me fascina toda la teoría de calidad. Cuando ya la apliqué en una empresa, en una textilera, pues me di cuenta que el de la calidad era el que llegaba con todas las costureras después de 8 horas a decirles todo esto que hicieron en todo el día, descósanlo, porque está fuera de margen. Entonces, por supuesto que yo era el enemigo de ahí de la planta y yo decía, ay, a mí no me gusta eso, o sea, a mí me gusta que me quieran, no me gusta que todo el mundo me vea así. Entonces, pero hasta que no lo viví, entonces ya fui encontrando que sí era donde yo me sentía feliz, donde yo me podía sentir orgullosa de lo que hacía, llevarme con la gente y llegué a la academia. Entonces, pero no lo descubres hasta que no lo estás haciendo 8 horas, 7 días a la semana. Hasta entonces lo descubrí. Entonces, mis chicos de sexto semestre, yo siempre le digo, a ver, no solo evalúes la carrera por lo que tú te imaginas que vas a hacer porque no lo estás haciendo. También date cuenta de que va a haber un mundo allá atrás y con qué te sientes tú seguro y con qué herramientas la universidad te va a ir dando para que pues vivas un mundo que hoy no existe, porque además pues eso está pasando hoy en día, ¿no? O sea, nadie se imaginó una pandemia que duró 2 años. Estos últimos avances científicos están tan rápidos que por supuesto que más allá de un temario, pues son las competencias, ¿no? Entonces, este miedo a fracasar es tan grande y la sociedad, las redes muestran a estas personas exitosas, con cuerpazos, con una estabilidad económica muy grande y a veces con caminos tan cortos que ellos se sienten muy presionados de alcanzar pues, esos niveles de aceptación social y que como papás, digo, me incluyo, se vuelve complejo. Yo con mis alumnos que también me cuentan es que mi papá me dijo, o sea, los papás hablamos desde el amor, desde el miedo que tú estés bien. Y no necesariamente voy a tener herramientas para yo decirte que es estar bien, ¿no? Pero yo lo que te diga es porque te amo y quiero que estés bien. Entonces, desde ahí yo siempre les digo, toma lo que te dice tu papá desde ahí. Ahora, por otro lado, como papás, también nos rebasa. O sea, yo porque estoy pues aquí en la prepa y vivo con ellos, pero yo, mis amigos y mis amigas, este mundo virtual sí es de admirarse. O sea, hay toda una vida ahí de TikTok y de Instagram y pues en nuestros tiempos, por un lado, qué bueno que no existía porque vivimos muy diferente, pero por otro lado, necesitas una capacitación muy fuerte para eso, ¿no? Al mundo al que se enfrentan ellos desde las redes y desde todo lo que vincula emocionalmente la red social a su autoestima y a todo este tipo de cosas, daría para un tema mayúsculo también de Sí, hablar y sí, sí. platicar y comentar, y es un verdadero reto desde tal, ¿no? Y como lo dices, pues al final
Por ejemplo, en mi casa sí era castigado o el reprobar, el esto, el aquello, ¿no? Y no había ese proceso de reflexión, solo era este proceso de la consecuencia, ¿no? Y no es por juzgar, eran las herramientas y el nivel de conciencia con el que nos educaron sin juzgar si estaba bien o estaba mal. Sí, sí. Sin embargo, así era en ese momento y entonces pues traes esa cultura, sobre todo creo que en Occidente mucho de esta, y como dices, esas baluartes que ven, estrellas y cuestiones, ven a la persona exitosa, los momentos exitosos, pero si nos vamos, yo platico luego con los alumnos, si nos vamos a estudiar a Lionel Messi, por ejemplo, te vas a ver su historia de vida y te vas a dar cuenta que no es exitoso de hoy, o sea, talentoso nació a lo mejor, pero, o sea, implica que él ha trabajado en el fútbol más de 10,000 horas diarias para hacer lo que hace, por más de 20 años de su vida, por casi 30 años de su vida. Entonces, así como que llegó a ser exitoso de la noche a la mañana, no, o sea, hubo muchos momentos y seguramente hubo momentos en los que se enfrentó, porque yo les digo, cuando perdió el mundial, cuando no lo querían los argentinos, cuando todo eso, pues seguramente se generó un diálogo interno negativo y tuvo que reconfigurar ese diálogo para darse una nueva oportunidad. Y entonces aquí viene mi nueva pregunta. ¿Cómo se relaciona la autocompasión con la resiliencia ante los fracasos académicos, de vida, emocionales, porque somos seres humanos y los muchachos se enfrentan no solo al fracaso académico, se enfrentan al fracaso de que los papás se están divorciando y están inmersos en esa situación, o que terminan con su pareja, o que se pelearon con el amigo, o no sé, en fin, un montón de variantes de posibilidades de fracaso que los enfrentan a esta situación. Sí, claro. Y uno pensaría que la gente que tiene un nivel de autocompasión alta, a lo mejor no es resiliente porque se apapacha, ¿no? O sea, como que de repente una conclusión apresurada es esa. Sin embargo, los estudios marcan que no. O sea, la persona que sí tiene una gran autocompasión va a ser muy resiliente, porque va a saberse acompañar en momentos de crisis, va a saberse, pues obviamente tomar recursos, vas a ver que eso es parte de la vida, o sea, no siempre vas a estar eh, ganando, triunfando, acertando, no siempre. Va a haber momentos donde no. Se va a hacer de recursos importantes. También esto es valioso, que tú tengas el recurso, que tengas a los amigos, que tengas a tu terapeuta, que tengas eh, un podcast, o sea, que tengas recursos que en esos momentos donde la exigencia es mayor, no estás cumpliendo, te está sucediendo algo, vas a poder tú acompañarte de primera instancia y segunda vas a poder ir a buscar esos recursos porque en ese momento no estás bien. De repente también pareciera que estos grandes triunfos son solitarios y no es cierto. O sea, hay historias, hay un libro pues justo de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional 2.0, pues que habla como la gente que tiene un nivel de inteligencia emocional, pues es la gente que tiene muchos recursos y que puede salir adelante. La autocompasión para mí es el primer paso, o sea, primero te tienes que llevar bien contigo, primero tienes que saber cómo dirigirte, saber cómo exigirte, para que entonces todo lo demás se va a ir dando, porque lo vas a ir buscando, porque te quieres y porque te cuidas. En el momento en que tú te exiges, en el momento en que tú te juzgas, por supuesto que el camino se vuelve solitario, pero es una soledad tan grande porque ni siquiera estás bien contigo. Entonces, sí es para mí súper importante que las personas se den cuenta cómo se dirigen. Hay gente que nunca se habla, que nunca tiene un diálogo personal, porque, por, diciéndolo muy burdo, porque se cae muy gordo, ¿no? Porque, ay, es que me desesperas, porque nunca cumples lo que prometes, porque no llevas la vida que ve todos los que están en las redes que sí lo logran. Bueno, pero ¿cómo te estás acompañando? ¿Cómo verdaderamente esa, o sea, yo les comparto mucho a mis alumnos que
a mí me ha costado mucho trabajo hacer ejercicio. Y ahí voy. Entonces, mi proceso sí es de esta historia que tengo con mis padres, que eran muy exigentes en calificaciones. Entonces, así como ellos me exigían, así me exigía yo. Y he usado muchas estrategias, pero en la que ya por fin lo logré fue de, Nidia, cuando tú quieras está bien, tienes que hacer ejercicio, pero pues estoy aquí, estoy en el doctorado, mis hijos, mi marido, mis amigos, a ver, no tienes que ser, bueno, de nuestros tiempos, hasta se me da el nombre, la medallista olímpica de carreras, ¿no? No soy ella, calma, ¿no? O sea, también como darte cuenta si lo que te estás exigiendo verdaderamente está bien o es una autoexigencia increíblemente alta. Yo quería hacer ejercicio todos los días y correr maratones. Pues no hay manera. Estoy en el doctorado. No, no, tengo que estudiar, tengo que investigar, tengo que hacer muchas cosas. Entonces, cuando también tienes ese diálogo contigo, la resiliencia es mucho más fuerte y es mucho más valiosa. No, esto que acabas de decir es clave porque al final esta, este enfrentamiento que tienes con esa autoexigencia que al final te generas tú, de acuerdo a lo que viviste y a lo que experimentaste y a todo esto, porque también en mi casa eran súper exigentes con las calificaciones, no me daban esa opción. O sea, a ver, acabas la tarea, esto, y te vas al club a hacer ejercicio. Y no te quiero aquí en la casa encerrado viendo la televisión y vas Ujú. acá y allá. Entonces, pues ese hábito se me generó y que tengo el ejercicio arraigado, ¿no? Y dice mi esposa, no, es un vicio el que tienes tú del ejercicio. Y le digo, pues es que me mandaban a hacer ejercicio y en el verano me mandaban a hacer ejercicio. Y vas en la mañana y vas en la tarde y allá te quedas a socializar y después vas a hacer estas cosas. ¿No? Entonces, de alguna manera es una forma de arraigo y he encontrado momentos, porque me fugo a veces con audífonos, con música, con podcast, con cosas, para no estar en conexión conmigo, porque esa es la realidad, cuando pones alguna música o cosas así, te estás fugando de esa conexión, pero he encontrado deportes a través de los cuales conecto conmigo, ¿no? Como la natación, que no te puedes poner unos audífonos y tienes que estar en contacto contigo, en cómo sientes la brazada, cómo sientes el agua, cómo coordinas la Claro. respiración. Entonces empiezas a encontrar deportes en los que sí conectas y hay otros que los agarras de desfogue y de fuga con tus audífonos, tu música, más relajación. Pero como a ti, a mí me costaba trabajo o me cuesta trabajo la meditación. Y me regañaba, ¿cómo me regañaba de que, hoy no me paré a las 4:30 a hacer mi meditación de media hora? Hoy en día también, como tú digo, bueno, hoy no se pudo dar la meditación de 40, de 30 minutos, se dio una de 3, o se dio una de 2, o se dio un minuto de pura respiración con los ojos cerrados. Mañana no se pudo, bueno, mañana no se pudo, no pasa nada, no pasa nada, tampoco es, o sea, qué placer que pudieras hacerlo todo el tiempo. ¿No? Pero no lo pudiste hacer. Bueno, ya deja de juzgarte por eso y mañana será otro día y lo vamos a hacer. Y así ir modificando ese diálogo, porque sí, de repente nos juega muy sucio, ¿no? Porque vas validando cosas, ¿no? Es que a lo mejor no, la mente, como dijiste, es muy interesante porque lo que busca es ahorrar energía. Entonces, cuando dices, no voy a emprender este proyecto, no, ¿para qué lo emprendes si acá estás bien? O sea, tú con todo lo que haces Sí. estás muy bien, o sea, no es necesario que hagas eso. Y entonces te empiezas a generar la historia, y si no sale bien, y si fracaso, y si esto otro, y si aquello, y a la realidad es que ni siquiera ha ocurrido las cosas, pero ni siquiera te atreves a hacerlo, y obviamente estás expuesto como ser humano a fracasar. No, y la mente nos engaña. O sea, la verdad es que mi profesor siempre lo dice, ver, es que la mente es increíblemente maravillosa, todavía no tenemos como el 100% del conocimiento, pero sí sabemos que crea cosas que no existen, ¿no? En la película está intensamente que me encanta cuando la ansiedad se vuelve así súper, ahí estamos. Entonces traemos una vorágine de pensamientos que si no lo sabemos, a ver, un recurso para que yo me centre, para que yo me voy y me pierdo
y me trato mal, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, eh, tengo que hacer un alto, sí lo tengo que hacer como muy consciente, el alto de conocerme, de darme el tiempo de a ver qué me dije, pero solo si lo hago a propósito lo voy a lograr. O sea, en realidad, mm, yo lo que he descubierto es que no es fácil, o sea, no es fácil hacerme consciente de qué me digo todo el tiempo, porque de repente yo soy muy buena para platicarme en el camino, en el trayecto del trabajo a tu casa, ¿no? Ahí me platico. Pero cuando yo empecé a hacer toda mi investigación, dije, ah, bueno, pues ya, yo ya platico y me caigo bien. No, no, no. O sea, hay muchos momentos importantes donde no me daba cuenta del nivel de juicio que tenía yo conmigo. ¿Por qué? Porque hay muchas cachuchas que tenemos durante el día y a lo mejor me caigo bien en uno, pero en los demás me juzgo, ¿no? Entonces, cuando yo alcanzo a darme cuenta cómo Nidia se lleva con todas las Nidias, la mamá, la estudiante, la hija, la hermana, la amiga, y entonces bueno, pues es que tal vez solo me caigo bien en una y las demás, ¿no? Entonces, sí es un momento que yo lo tengo que trabajar, o sea, es algo que tengo que hacer a propósito. Y de lo que decías de estos tiempos conmigo mismo, hay un podcast de una señora de Estados Unidos, Mel Robbins, que habla acerca de cómo estamos agotando nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ella hablaba que hay toda pues ya no me acuerdo si es filosofía o qué, como una terapia de un señor que dice que el nivel más alto de esto que él trabaja es que tú estés frente a una pared blanca una hora, y ya. Entonces, justo estos momentos contigo, pues obviamente que ahí sale todo, porque a veces yo les decía a mis alumnos, ¿cómo te relajas? Ah, es que antes de dormir me veo TikTok y esa es mi forma de relajar. No, no te relajas. O sea, verdaderamente, lo que haces ahí es que te evades, no necesariamente te relajas, porque a lo mejor hay un tema que traes ahí cargando y en lugar de abrazarlo y decir, a ver, pues pasó esto y me siento así, y entonces que ya le des el tiempo, tenemos demasiados distractores para evadirlo. Y entonces el cerebro y nosotros mismos lo que hacemos es irlo guardando, pero pues como una bolsita, ¿no? Se va creciendo la bolsita con tantas cosas. Entonces sí, sí, hoy en día la tecnología nos ha facilitado muchas cosas, pero también ha hecho que muchas otras cosas se hagan complejas por lo mismo. Relaciono esta parte del juicio, del juez interno, también con esta parte de la emocionalidad, como lo dices, o sea, el poder ser inteligentes emocionalmente. Y como lo dices, o sea, caray, a ver, analizo las diferentes cachuchas y es algo que ahorita me viene a la reflexión decir, es que yo, como dices, yo ya dialogo conmigo, me caigo bien, o sea, inteligentemente hago consciente mis emociones, empiezo a sentir que el estómago se me calienta, que me va subiendo por la garganta, es que me estoy enojando, ya me pregunto Ujú. el por qué me estoy enojando, para qué es lo que está excediendo esos límites que tengo que poner, que me están haciendo que esta acción, esta situación me enoje, ya todo eso me lo pregunto muy, muy bonito, ¿no? De alguna manera. Pero, lo hago en momentos que tal vez estoy con mis compañeros de trabajo, con un alumno, pero cuando llega, que están con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija, con mi papá, con mi mamá, caray, entonces ahí viene un reto diferente. Totalmente a veces diferente, y dice, pero si yo ya en la teoría lo sé y lo hago y lo practico, ¿verdad? Y soy inclusive ya doy hasta charlas de esto, ¿no? Y, y yo en esos momentos y dices, caray, pues no, todavía hay mucho camino por recorrer. O sea, no, por más que diga que ya hay situaciones que aún no. Entonces,
La única manera, creo, es ponerte en práctica, como dices, pequeños hábitos cuando no están las situaciones más fuertes de estrés en donde no manejas esas cosas. Y ahí es cuando vas a empezar a generar la práctica. Y puede ser que todavía no sea suficiente y vuelvas a caer en esta situación, aparte de que eres ser humano, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas primeras pautas para que yo, David, empiece a practicar la autocompasión? Esos primeros pasos. Bueno, a mí lo que me ha funcionado y trato de hacerlo con mis alumnos es este diario. O sea, el diario, el escribirlo, va a ayudar a que no dependas de tu memoria. Entonces, sí es importante. Cuando yo empecé a tratar de trabajarlo conmigo, lo que yo hacía era estos cortes, ¿no? Entonces, en la mañana, ¿qué me decía? ¿No? Después a mediodía, ¿no? En el tiempo de la comida, como que a ver cómo estoy, porque además estos cortes de repente son justo como dices, o sea, son como en la parte social, en el trabajo, porque es cuando le metes un poquito más, pues porque pues no quiero que me corran, no quiero que me regañen, ¿no? Y luego ya en la noche. Pero lo que yo intenté hacer es buscar el fin de semana las otras cachuchas que tengo, que es cuando tenía más tiempo. Entonces, como hija, ¿qué me estaba influyendo a mí? Las cosas que hacían mis papás y cómo yo estaba respondiendo a esto en esta situación hoy en día, que ya están más grandes, que yo ya no dependo de ellos, pero sí había muchas cosas donde yo me juzgaba, si no los iba a ver, si no les escribía todos los días, entonces había una Nidia que se juzgaba terriblemente porque como yo trabajo y mis hermanas no, ellas todo el tiempo estaban con ellos y yo no, entonces había un diálogo con Nidia muy fuerte de cómo estaba siendo una mala hija porque no estaba reaccionando igual que mis hermanas. Entonces sí fue un descubrimiento muy fuerte que eso se pasó a con mis amigos, ¿no? Pues yo me la paso aquí en el trabajo, salgo súper tarde, no veo a nadie y entonces me sentía una muy mala amiga, muy mala hija y me di cuenta justo al hacer este ejercicio de anotar qué espero yo de la demás gente y luego cómo lo estoy reflejando hacia mí. Y al anotar, al darme el tiempo de anotarlo, porque a veces ni ese tiempo nos damos, pues sí fue así, como media trabajadora, puras palomitas, porque le invierto tiempo, me capacito, ya sabes, ¿no? Pero cuando me voy a Nidia hija, Nidia hermana, fue una exigencia terrible, donde no hacía yo nada porque estoy en el trabajo y tenía una justificación, pero el diálogo personal con Nidia era muy fuerte, ¿no? Entonces, y era un diálogo inconsciente, no me lo decía, sino lo sentí, me sentía muy mal. Entonces, creo que ese sería para mí un primer paso. Esta parte que dices del sentirte muy mal, eh, ese es un reconocimiento al hecho de, decir, ay, a ver, a ver, me juzgo porque a veces me cae mal mi mamá, a veces me cae mal mi papá con estos comentarios que hacen hacia mis hijos o hacia inconscientes al final de cuentas sin ningún daño, desde todo el amor. Pero, y es lo mismo que me pasa a mí, o le estoy uno al hijo porque estoy juzgando esa situación o porque no comparto el punto de vista y quiero expresar mi punto de vista sin una emocionalidad mayúscula, pero quiero plasmar mi punto de vista y como no estoy de acuerdo, a lo mejor tengo una lealtad porque son mayores, les tengo que respetar su punto de vista y no hablar del mío, pero eso me genera un sentimiento de frustración, de enojo interno, porque no soy capaz de dialogar esos temas con gente importante de mi vida. Y entonces, como dices, se va generando ahí un proceso de insatisfacción interno que te hace juzgarte, tal como lo dices, te juzgas porque no eres pareja, porque no llevas la relación que deberías llevar con tu pareja por los tiempos que te absorbe. Y como dices, te vas chequeando y normalmente en el trabajo, pues te vas chequeando y te evalúan normalmente. Yo creo que sí Exacto, te hacen una exacto. evaluación anual, tu pareja, tus papás, y a lo mejor no vas a salir con los mismos resultados que lo laboral,
Y a veces eso es lo más importante de tu vida, ¿no? Y creo que lo que dices, Nidia, es, me dejo de juzgar y empiezo a actuar, pero también caigo en la conciencia de que estoy dejando de lado esas cosas que de dientes para afuera, para todos los demás, digo que son lo más importante de mi vida. Yo y todo lo que, mi círculo más cercano, ¿no? Y creo que eso es lo más valioso de este proceso de diálogo interno, de tener autocompasión para dejarme de juzgar y mejor cuando lo haga, pues trato de reconfigurar mi diálogo, que eso es otro reto, ¿no? Sí, totalmente. Y al final lo que tiene que estar más fortalecido es tu relación contigo. O sea, cómo me hablo, cómo me llevo, cómo también me doy mi tiempo, ¿no? Hay muchas tendencias ahora, por ejemplo, del dinero, ¿no? ¿Cómo gastas el dinero? El cómo te hablas también se ve reflejado, ¿no? Porque no voy a gastar en mí. A lo mejor sí, ¿no? O sea, le doy todo a mis hijos, a mis papás, a Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.